Señor presidente, yo soy Castro. El saludo marcó un hito en la historia de Cuba y Estados Unidos, dos países enfrentados desde hace más de medio siglo. Pero el artículo de Castro lleva el siguiente título: Mandela ha muerto. ¿Por qué ocultar la verdad sobre el apartheid? De esta manera, el expresidente de 87 años y retirado del poder desde el 2006 ha roto su silencio sobre el fallecimiento del líder sudafricano. Madiba era amigo personal de Fidel, pues Cuba brindó ayuda militar para la lucha contra el régimen del apartheid en África. Castro definió a Mandela como un hombre íntegro, revolucionario profundo y radicalmente socialista. También criticó el apoyo que Europa y Estados Unidos le ofrecieron al gobierno de minoría blanca en Sudáfrica. Nelson Mandela, líder global en la lucha por los derechos fundamentales y la igualdad, falleció el pasado 5 de diciembre a los 95 años en su casa de Johannesburgo. Esta es la primera vez que Fidel Castro se pronuncia sobre la muerte de su amigo, quien lo visitó en Cuba apenas salió de prisión en 1991. Castro le devolvió la cortesía en 1994, año en que Madiba se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Muy bien, palabras que le dedica Fidel Castro a Nelson Mandela 14 días después de su fallecimiento. Pero hablemos de la relación de ambos, esta relación, ese vínculo Cuba-Sudáfrica. Bueno, digamos, es curioso que minutos después de que Obama saludara a Raúl Castro, en su discurso dijera algo que muchos entendieron como una crítica al castrismo, y era decir: hay gente que celebra a Mandela, pero que no respeta en su propio país los valores que Mandela propugnaba, ¿no? De democracia, tolerancia con la oposición, etcétera. Lo cual es cierto, pero Fidel Castro recuerda que esa no es toda la historia, que lamentablemente muchas democracias occidentales, en lugar de tomar partido por el Congreso Nacional Africano, que quería una democracia representativa y era el único partido multiétnico de Sudáfrica, tomaron partido por el régimen racista del apartheid. Y cuando el régimen racista del apartheid, siendo aliado occidental, se expandía para introducir leyes de segregación racial en otros territorios, la actual Namibia y eventualmente Angola, Cuba estaba del otro lado peleando contra las fuerzas del régimen del apartheid que querían tomar por asalto Angola y ayudaron a impedirlo. Mediados de los 70s. En el 75 empieza la participación cubana y un tiempo después logran expulsar a las tropas sudafricanas, y eso es algo que ahora muchos preferirían no recordar. Claro, porque eso es lo que habla pues Castro en ese artículo escrito por él supuestamente 14 días después, porque muchos se preguntaban, ¿no? Que salió una fotografía de él con un periodista español que en esa ocasión no se haya hablado o no se sabía si se había tocado o no el tema Mandela, y 14 días después conocemos los sentimientos de Fidel Castro. Claro, lo que pasa ahí es que Castro tenía una columna regular en un diario oficial, pero en un determinado momento la periodicidad de esa columna empezó a espaciarse. Y entonces ahora publica cada vez que tiene ganas de publicar, básicamente, y este era un tema que obviamente suscitaba su interés porque él era el jefe de gobierno cuando Cuba interviene en Angola para impedir que Angola sea capturada por las fuerzas de Sudáfrica, que habría que recordarlo, no tenía frontera con Angola. Sudáfrica primero invade otro territorio, el entonces llamado África Sudoccidental, creo, y ahora Namibia, y después de invadir Namibia y empezar a imponer leyes racistas en Namibia, como en la propia Sudáfrica, intenta invadir Angola, y ahí es cuando interviene Cuba. Claro, lo que uno podría decir es: Cuba y Sudáfrica intervinieron en Angola como producto de sus propios intereses y si acaso de los equilibrios de fuerza propios de la Guerra Fría. Pero visto en perspectiva histórica, lo que hizo Cuba muy probablemente pueda justificarse éticamente de una manera que no puede justificarse el apoyo al apartheid en Sudáfrica. Esta relación que tiene con Castro era cuando Nelson Mandela ya formaba parte de la lista de terroristas. Por supuesto. Claro, o sea, él sí. por Occidente no tenía esa imagen, no proyectaba esa imagen con la cual, por ejemplo, ha muerto. Eso hay que explicar, ¿no? Era muy distinto. El año 87, 3 años antes de que saliera de prisión, Margaret Thatcher todavía lo calificaba de terrorista. Así es, nosotros ahora vamos a ir con otras informaciones y nos vamos a Venezuela. La empresa American Airlines decidió dejar de operar en el país por las dificultades para cancelar sus deudas en dólares. Las aerolíneas extranjeras no reciben desde hace meses sus ingresos por venta de pasajes.
se vieron afectadas desde meses por la crisis económica en Venezuela. Por eso, diferentes aerolíneas extranjeras decidieron optar por la cancelación de su servicio de venta de pasajes para vuelos nacionales. Aerolíneas extranjeras como Aeropostal, Acerca Airlines y Láser no cuentan con boletos disponibles. Sin embargo, la más afectada de estas empresas, con la estricta regulación que el gobierno de Venezuela está ejerciendo en varios sectores de la economía, es American Airlines. Representantes de la mayor aerolínea extranjera del país anunciaron el cese de la venta de boletos desde Venezuela y en cualquier moneda, asegurando que su decisión obedece a que el gobierno les debe más de 2.600 millones de dólares. Para encontrar una salida a pocos días de celebrarse fiestas, el gobierno chavista ofreció a las aerolíneas cancelar la deuda abasteciéndolas de combustible. Esta oferta no fue aceptada por las compañías. Sin embargo, este contexto tiene algunas excepciones. Los que deseen viajar podrán hacerlo solo al exterior del país. El único inconveniente es que los precios de los pasajes serán bastante elevados. Ante este panorama deficitario y de incertidumbre, otras tantas empresas estarían evaluando la posibilidad de dejar de operar en Venezuela de manera definitiva. Muy bien, vamos a hablar pues problema pues que se le ha formado para muchas personas pues que tienen familiares y que tienen que viajar a Venezuela, ¿no? Con esa suspensión, que yo creo que son los usuarios los más perjudicados, ¿no? Porque el tema del dólar todavía pues se maneja pues de diversas maneras, el tema de las divisas, ¿no? Es el dólar para los turistas, el dólar que pueden adquirir los propios venezolanos. Sí, pero digamos al tipo de cambio oficial virtualmente no se consiguen dólares. Y habría que recordar que esto también afecta al Perú, en el sentido de que algunos exportadores peruanos ven retrasarse el pago de sus acreencias con clientes en Venezuela, no porque los clientes no paguen, sino porque los pesos que dan al Estado para convertirlos en dólares con los que luego se paga a los exportadores peruanos, digamos, no se convierten en dólares. No hay suficientes dólares para cumplir con todas las acreencias. Lo mismo le pasa a estas empresas que venden boletos que pretenden cobrar en moneda extranjera, porque finalmente son empresas extranjeras, que no van a repatriar, digamos, bolívares a su país de origen. Claro, además ya muchas empresas, incluso peruanas, han dejado ya de exportar a Venezuela por este tema, pero sobre todo se habla pues de nuevas medidas que estaría preparando Nicolás Maduro, incluso es el aumento del precio del petróleo, entonces son cambios que dicen que ya luego de las elecciones municipales se estarían dando a conocer en cualquier momento. Bueno, son urgentes, ¿no? Si es que son medidas que van en la dirección de las primeras medidas económicas que tomó Maduro, por ejemplo, liberalizar el sistema de control de cambios para crear una subasta de dólares para que aquellos que requieran dólares con mayor urgencia y tengan capacidad material para pagar por ellos un precio mayor, lo haga, ¿no? Pero sin salirse del marco del control oficial. Si van en esa dirección, si por ejemplo se eleva el precio de la gasolina, lo cual se cae de Maduro, porque en Venezuela se llena el tanque con 50 centavos de dólar o algo así, o sea, no tiene sentido que la gasolina sea tan barata porque ni siquiera cubre costos de producción. Pero si suben es porque necesitan el dinero, o sea, necesitan... Pero eso es lo razonable, o sea, no tiene, digamos, no creo que cambie dramáticamente para mucha gente la situación si suben 10, 20 o 30% el costo de la gasolina. Básicamente la están regalando. Y hay que tener en cuenta que si el Estado subsidia la gasolina para todo el mundo, gana más el que tiene auto respecto al que toma transporte público, por ejemplo. O sea, ese no es un subsidio progresivo que beneficie más al que menos tiene. Beneficia más a estratos medios o altos de la sociedad que a los pobres. Claro, pero en la situación que hay, por ejemplo, los empresarios, ¿cómo la reacción de los empresarios ya luego de estos saqueos y los precios que tienen que mantener muy bajos para poder vender porque están, para evitar las acusaciones de usura, ¿no?, que estaban haciendo? Los empresarios están renovando su stock. ¿Qué está pasando con los comercios? Porque si te pueden saquear, yo creo que no van a estar renovando mucho su mercadería. Claro, yo presumo que Maduro está pensando más en los grandes inversionistas que en los pequeños, medianos comerciantes a los que afectaron las medidas previas a las elecciones.
Esos definitivamente, muy probablemente, cuando menos, no van a seguir en el rubro y por eso el gobierno ahora dice que se va a encargar directamente de la importación de bienes como electrodomésticos. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a Bolivia. Los niños que trabajan en las calles protestaron